Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando, que están mirando esta grabación, y así también a los simpatizadores del Evangelio, ¿verdad? Que sea Dios el que les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Así es de que antes de entrar en el mensaje, lo que he de hablar en esta ocasión, voy a invitarles a que me acompañen, si es que gustan, en una breve oración. Bendito Dios y Padre nuestro. Señor Jesucristo, te alabo, te adoro, te bendigo. Te doy muchas gracias, Señor, por todo lo que me das, me concedes, sin merecerlo, Señor, por cada bendición que me das cada día, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por todo. Te pido, unjas mis labios y el oído de los que hayan de escuchar. Que seas tú, Señor, el que hable. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. En esta ocasión voy a invitarles, al libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Ya otras ocasiones hemos referido a esta escritura y el Señor me ha puesto una vez más, ¿verdad? Porque me la ha puesto en mi mente y quiero usarla en esta ocasión. Dice el capítulo 7 de Apocalipsis, el verso 9: después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz, diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postrándose sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta allí. Hemos dicho, ¿verdad? Aquí esta es una de las escrituras que se ha malversado, inclusive se ha cambiado cuando dice allí en las versiones revisadas para acomodar, ¿verdad?, la idea futurista, que como ya mucho la hemos referido y la vamos a seguir refiriendo cuantas veces venga al caso, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues aquí está, ¿verdad? Estamos refiriéndola una vez más. Que entre las cosas que enseña, ¿verdad?, la doctrina futurista es, ¿verdad?, manda todo al futuro, ¿verdad? Que mientras que la iglesia esté aquí, no va a suceder nada, no va a acontecer nada, ¿verdad? Y luego, pues para eso, para poner esa idea, inclusive sin ningún temor se han cambiado
las palabras y es para acomodar la idea. Aquí dice, y respondiéndome, dice el verso 13, uno de los ancianos diciéndome, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Esto está refiriendo, ¿verdad, Juan? El apóstol. Dice, estos son los que han venido de grande tribulación. Las versiones revisadas dicen, son los que han venido de la grande tribulación. Y todo esto, ¿verdad?, lo cambian porque el capítulo 4 de este libro de Apocalipsis le han dado otra aplicación y dicen que allí cuando se dice, ¿verdad?, en la enseñanza futurista, que allí es pues el rapto. Ahora se ha cambiado y se dice que es el arrebatamiento. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Está diciendo Juan, diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Entonces, ese llamado que se le hace a Juan, sube acá, es a Juan, no a la iglesia, no, es a Juan. Pero eso se tuerce y se hace creer, ¿verdad?, que allí pasa, que allí hay un rapto, que allí hay el arrebatamiento de la iglesia. Y con la palabra misma hemos probado, ¿verdad?, que el arrebatamiento va a suceder cuando la iglesia, cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, nos dijo el apóstol, o nos dice el apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses, ya lo hemos referido, mire, el capítulo 4, dice allí el verso 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora aquí, ¿verdad?, el apóstol usa este término de los que duermen, ¿verdad?, le pone ese término, duermen, y más bien se trata de los que mueren. Que no os entristezcáis como los otros. Y hemos dicho aquí, hace dos clasificaciones: quienes tenemos esperanza y quienes no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, aquí con este versículo entendemos que la resurrección de los santos va a ser cuando el Señor venga. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él, ahora con el Señor, a los que durmieron en Jesús, o sea, en el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ahora sí usa el término, ¿verdad?, muertos en Cristo, resucitarán primero. Primero que quién, primero que los que no tienen esperanza. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir
al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y luego cierra el capítulo con el verso 18 diciendo, por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. ¿Se fija? Entonces, la resurrección de los muertos en el Señor va a ser cuando Él venga. Y luego después de resucitarse, de resucitar todos los que durmieron en el Señor o que murieron en el Señor, los que queden en carne van a ser transformados o vamos a ser transformados. Yo todavía pienso, ¿verdad?, que como van las cosas, como van desarrollándose las cosas, la venida del Señor está cerca. Ahora, es posible que varios de los que estamos viviendo hoy nos toque estar en carne. No sabemos, nadie sabe, es un misterio, ¿verdad? Pero porque va a haber quienes les va a tocar estar en carne cuando el Señor venga. Y esos van a ser transformados y los resucitados van a resucitar en cuerpo, como dice el capítulo, déjenme decirles, capítulo 15 de la carta a los Corintios, la primera de Corintios, capítulo 15, dice, he aquí os digo un misterio, dice el verso 51, todos ciertamente no dormiremos, o sea que no todos van a morir, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y ahí está. Los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros, ahora Pablo está diciendo en esa manera porque él creyó que él tenía la creencia que el Señor iba a venir en sus días, ¿verdad? Por eso dice, luego nosotros, los que quedamos, luego nosotros seremos transformados. Y luego el verso 53 dice, porque es menester, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se fija usted? Está claro, ¿verdad? Pero bueno, para el que entiende, ya hemos dicho que el Señor es el que da el entendimiento para entender. Hemos hablado, ¿verdad? Voy a hacer aquí una salida y luego entro después. Hemos dicho en las ocasiones recientes, ¿verdad? El texto, haciendo mención del texto que encontramos en esta misma carta, cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura, porque se han de examinar espiritualmente, dice el capítulo 2 de esta carta. Capítulo 2, el verso, aquí estamos, el capítulo 2, el verso 14. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces, el Señor es el que da el entendimiento para entender.
Pero entonces ahora, ¿cómo le hacemos? Es verdad, todo esto se puede sacar en consecuencia, se puede, como decir, entender, ¿verdad? Que esto que dice la Escritura es verdad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque son locura, porque se han de examinar espiritualmente. Yo he mirado, hermanos, ¿verdad? Que batallan para entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Me acuerdo que en una ocasión me preguntaron la definición de un proverbio en donde habla de que no podían entender, ¿verdad? ¿A qué se refería? ¿Por qué es que decía la Escritura que el saludo muy de mañana, algo así iba por esa parte? En uno de los proverbios dice, el que madrugando saluda a su hermano o algo así, dice, le será contado por maldición. Pero no se entendía. Le dije, pues está muy sencillo, póngase a pensar, si que alguien le salude, le llame por teléfono a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Oiga, pues, ¿verdad? Es alguna molestia. ¿Para quién? Para el que recibe la llamada, no para el que está llamando. Pero entonces no podían entender mis hermanos. Entonces ya les expliqué, no hombre, pues está eso, póngase los zapatitos del que le llaman tempranito y verá que va a entender. Se batalla, no totalmente, no puede entender, pero oiga, el hombre espiritual dice que entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Entonces estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Por lo que estamos hablando del entendimiento de ahora, regresando a los textos que estábamos refiriendo del Apocalipsis, ¿verdad? En donde estábamos diciendo, ¿verdad? Que se tuercen las Escrituras. Y ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, bueno, fíjese, como esa, ¿cómo se puede decir la palabra? ¿Cómo se dice? Esa malversión que se hizo de las Escrituras fue para meter la idea futurista, para que quepa, porque de la forma en como habla la versión antigua, no entra la idea del futurismo. Y porque dice, y respondiéndome, dice el verso 13 del capítulo 7 de Apocalipsis, y respondiéndome uno de los ancianos, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Una pregunta que se le hace a Juan. Y el apóstol dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido. No dice la versión antigua de la grande tribulación. No, dice de grande tribulación. Porque hemos dicho, si nos ponemos a estudiar con dedicación sobre la tribulación, qué es la tribulación y cuándo comienza y cuándo termina. La tribulación cubre toda la era de la gracia. Mire lo que dijo el apóstol cuando escribió su carta a los Romanos, capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dice estas palabras, el verso 31, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Fíjese, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué estoy citando esta escritura? Porque mire, aquí lo que el apóstol escribió para la iglesia de aquel tiempo, pero no reduciéndose a aquel tiempo, sino que a todo el tiempo, ¿verdad? La iglesia debemos de entender que estamos puestos por Dios, que si el Señor aquí con nosotros, hablando de estos lugares donde estamos viviendo, oiga, pues no ha habido ninguna persecución que reciente, digamos. La persecución son otras cosas. Pero la iglesia ha estado padeciendo persecución, muerte y qué sé yo, en otros lugares. Entonces, oiga, lo que quiero decir, ¿verdad? Como el apóstol cuando escribe su carta a los filipenses, fíjese lo que les dice a los filipenses, les dice estas cosas. El capítulo 1 de la carta a los filipenses, el verso 29, dice, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, dice, porque Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora estar en mí. ¿Se fija? Lo vuelvo a releer el verso 29, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, oiga, la iglesia de hoy necesitamos entender claramente nuestro llamado. Nuestro llamado, estamos expuestos a ¿qué? A sufrir persecución. ¿Por qué? Por ser cristianos. Porque hemos dicho, la Biblia maneja dos clases de ira. La ira de Satanás. Y ahí es donde nosotros como creyentes en el Señor estamos expuestos a sufrir la ira de Satanás. Porque la ira de Dios es de allí en donde el Señor nos salva de su ira. Él no quiere que nosotros padezcamos, suframos la ira que Él va a desatar sobre este mundo. Porque dice el texto, inclusive ahí en el libro de los Hebreos, dice que ¿verdad? Que dice, ¿cómo dice que habla de que mejor es pasar por el Señor, ¿verdad? Que sufrir? No recuerdo todavía cómo, no me acuerdo ni me recuerdo el capítulo exactamente de este libro que les dije de donde dice el apóstol, habla. Horrenda cosa es, esa es la palabra, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Se fija? Cuando, oiga, en el sentido negativo,
Eh, pero, oiga, en el sentido positivo, ¿qué es lo que nos acontece? Si nosotros nos entregamos al Señor, seguimos entregándonos al Señor como Él manda, Él se va a encargar de nosotros, de ayudarnos a salir a la orilla, a salir a la orilla, porque ese es el asunto, ¿verdad? Pero estamos expuestos por el otro lado a sufrir la ira de Satanás, la tribulación. Por eso estamos ahorita metidos en esto, ¿verdad? Por lo que dijo el apóstol, regresando a la primera de Corintios, o que mejor dicho, a Apocalipsis, el capítulo 7, ¿verdad? En donde aquí dice el verso 13, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. La versión, o sea, la versión futurista le cambia allí de malversa y dice, estos son los que han venido de la grande tribulación. Y entonces da a entender que estos que menciona aquí, pues son los que se quedaron de cuando el Señor vino en el rapto. Y no es así. Estos mismos es la iglesia del Señor. Primero comenzó el capítulo hablando de los 144,000 señalados de las tribus de los hijos de Israel. Y luego entra, después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, dice el verso 9, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas. ¿Quiénes eran estos? Pues estos somos la iglesia del Señor a través de los siglos, los que nos hemos entregado al Señor desde el primer tiempo que se estableció la iglesia y hasta este tiempo. ¿Cómo se estableció la iglesia? Ya lo hemos referido. Se estableció bajo tribulación, bajo persecución. Primero de parte de los judíos que no sabían que porque la iglesia se constituyó, se estableció en su totalidad siendo judía. ¿Qué andaba haciendo el apóstol Pablo antes de ser el apóstol? Persiguiendo a los cristianos. Y él creía que andaba haciendo bien, porque estaba muy, muy molesto de que muchos de su raza pues habían adherido a la iglesia del Señor. Y cuando iba a Damasco con propósitos de agarrar a los cristianos para llevárselos presos, el Señor lo confrontó. Y oiga, después confundía él a la gente al principio. ¿Por qué? Porque decían, andaba persiguiendo y ahora ya se hizo de aquellos, de los perseguidos. Ahora ya no es el perseguidor, ahora es perseguido. ¿Por qué? Porque el Señor trató con él en una forma directa, ¿verdad? Entonces, después siguió, oiga, la iglesia a través del tiempo ha sido perseguida. Como dije, vuelvo a repetir, si entre nosotros aquí no ha sucedido eso, pero ¿qué vamos a decir de los que les ha sucedido y está sucediendo? Cristianos que están siendo perseguidos, están siendo atribulados. ¿Por qué? Porque la tribulación abarca toda la era de la gracia. La iglesia estamos expuestos allí y debemos de entender con claridad, ¿verdad? Que todavía es lo mismo para el que quiera servirle al Señor,
pues tiene que negarse a sí mismo de cuántas cosas y luego tiene que aguantar las burlas y cuántas otras cosas más. Son persecuciones, esas son tribulaciones. Y oiga, y entonces estoy diciendo esto porque aquí dice, estos son, se le dice a Juan, estos son los que han venido, a ver dónde estamos, estoy regresando a Apocalipsis capítulo 7, el verso 14 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Entonces, fíjese, estos que están aquí somos la iglesia del Señor desde el principio de su establecimiento hasta este tiempo. Hemos pasado porque dice el punto, ¿verdad? La mentalidad, la versión revisada dice, estos son los que han venido de la grande tribulación. Ya cambió allí. Pero esta versión dice, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Dice el versículo último, dice, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y luego dice, y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se fija? Oiga, el capítulo 10 de Juan capítulo 10, verso 11 y 14, miren lo que dice. Juan capítulo 10, verso 11 y 14. Vamos a ver lo que nos dice allí, de esto que está hablando aquí. Capítulo 10, ya estamos cerquitas aquí. Verso 11. Mire lo que dice, ya llegamos aquí. Capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Bueno, entonces tenemos que sacar, ¿verdad?, en cuenta. Acá dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, cuando el Señor aparezca, se va a acabar todo sufrimiento, toda persecución. Oiga, porque el Señor va a darnos de su paz, su gozo, de una forma, oiga, ya total. Porque ese cuando Él venga, ¿verdad? Pero cuando Él venga, vamos a salir a encontrarlo, a recibirlo
en las nubes, porque como lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, Él prometió volver otra vez, pero no para llevarse la iglesia como se ha dado, ¿verdad? El arrebatamiento se efectúa cuando el cielo se abre para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces es allí donde se efectúa el arrebatamiento, en donde vamos a unirnos, ya no a estar en estos cuerpos batallosos, sino en cuerpos, oiga, perfectos, en donde vamos a ser arrebatados, a recibir al Señor en el aire, y así vamos a estar con el Señor por toda la eternidad, no suspendidos en el aire, no, sino a venirnos con Él aquí en la tierra. Lo único que nosotros vamos a hacer ahora como iglesia, vamos a encontrarlo, vamos a salir a recibirlo, para venirnos para acá. Hemos dicho que al unirnos con el Señor, allí se va a efectuar la boda, así como cuando los discípulos estuvieron con el Señor, estuvieron de bodas. ¿Y cuál era la boda? La presencia corporal del Señor. No era una boda como ahora, ¿verdad? Como cuando se casa una pareja de jóvenes, ¿verdad? Se hace la ceremonia y luego, oiga, después de la ceremonia se sirve, ¿verdad? Unas comidas que preparan ¿verdad? Los acompañantes o, ¿verdad? Los familiares de los contrayentes, ¿verdad? Y oiga, y empieza un banquete allí, ¿verdad? Entre nosotros los latinos, bueno, los mexicanos, era muy común, ¿verdad? Que ya se está perdiendo esa tradición del mole. Pero a veces queremos hacer las cosas de aquí, medir las cosas celestiales con las cosas de aquí. Y oiga, está como eso también, ¿verdad? Que vamos a andar en calles de oro. Así dice la Biblia. ¿Por qué escoge al oro? Porque el oro es el metal más preciado. Pero no quiere decir en ninguna manera que eso sea literalmente así, sino que el Señor escogió de eso sí para que nosotros pensemos, oiga, pero no piense usted que en realidad va a ser así, sino que el oro, como vuelvo a decir, es lo más preciado. Y la Biblia dice que no entrará cosa como algo material, algo que de aquí. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es prepararnos, esperar. Ya no nos queda mucho tiempo. El tiempo va transcurriendo, cada día se va acabando, cada día nos vamos acercando más y más y más. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Y llegar al final de ese grande, ¿cómo se puede decir? Oiga, pues ese día grande del Señor. Cuando el Señor aparezca en las nubes va a ser algo tremendo, algo tremendo. Y yo quiero estar allí, yo no sé usted, pero yo quiero estar allí y le invito, ¿sí?, a que se adhiera ahorita que es el tiempo, porque ahorita estamos en el tiempo que todavía los que en un tiempo sirvieron a Dios y se alejaron por lo que haya sido, está el tiempo para que se regrese, para que se humille delante del Señor y busque su protección y esté listo para ese día maravilloso cuando el Señor venga. Los que han oído y no se han entregado, entréguense antes de que sea tarde. Los que estamos sirviéndole, no nos vayamos, no nos entristezcamos, no perdamos la paciencia, sino que sigamos adelante.
Mi deseo es que el Señor los bendiga y les invitamos para que nos sigan escuchando en la siguiente grabación. Dios los bendiga.